Buenas tardes, bienvenidos a otra entrevista de Intralucus. Hoy contamos con Guido Álvarez, guía turístico, colaborador en distintos medios de comunicación, entre otras cosas. Buenas tardes, Guido. Buenas tardes, Marcelo, ¿qué tal? Se puede decir que tu currículum no queda espacio para muchas cosas, está bastante completo. Como decía, trabajas como guía turístico en Galicia, en Lugo, colaboras en radio, en prensa, has viajado por el mundo, por muchos sitios. Sin duda una vida muy interesante. ¿Qué me puedes contar? Bueno, digamos que mi vida, si la tuviera que dividir en dos, mi vida adulta, digamos, estaría primero una etapa de mucha experimentación. Antes de los 30 años estuve en Coruña, en Santiago y en 4 países. Viví en Italia, Inglaterra, Francia y Alemania. Y durante esos años, estudié la carrera de turismo, 2 másters, estuve con muchas becas en distintos lugares y también experiencias laborales en oficinas de turismo como guía en prácticas, en un centro de investigación como técnico en turismo. Y después, por último, hice un máster Erasmus Mundus en 3 países, en Italia, Francia y Alemania, que fue un poco lo que más me lanzó profesionalmente en mi regreso, ¿no? Porque gracias a esa experiencia mejoré mucho los idiomas, aprendí muchas cosas. Era un máster en gestión de paisajes culturales, como por ejemplo la Ribeira Sacra, aquí es un paisaje cultural, sí, muy ligado a la UNESCO este máster, y durante esos 2 años conviví con 15 compañeros de 12 países y 4 continentes, así que fue una experiencia humana muy rica. Y en mi regreso, ya digo, vine con mucho más de lo que tenía cuando me había marchado, y a la vuelta luego lo que decidí fue encaminarme un poco por el mundo de las agencias de viajes y como guía. Tuve la suerte que cambió la legislación de los guías turísticos en el 2015 y ya me habilitaron de manera directa por mis estudios en turismo y por los idiomas. Tengo certificación en francés, italiano e inglés. Entonces me habilitaron en 5 idiomas, en esos 3 y en castellano y gallego. Y paralelamente a eso, de toda la vida vengo haciendo una promoción grande de Lugo a nivel turístico, la hago en redes sociales, la hago de todas las maneras que puedo, y en paralelo a mi trabajo creo que eso es algo que me ha diferenciado un poco en los últimos años. Sí. Otra cosa que te quería preguntar. Colaboraste con algunos periódicos de la provincia, como Galicia Confidencial, la revista del Club Baloncesto Breogán, sí, y Lugo Jornal. ¿Qué me puedes contar sobre esa experiencia? Sí, como te contaba antes, mi padre es periodista, ¿no? Entonces siempre tuve yo un poco esa influencia, ¿no? Y el gusto también por escribir desde pequeño, ¿no? Entonces, desde el momento en que pude empezar a hacerlo con asiduidad, lo hice, ¿no? En la universidad lo hacía, publicaciones universitarias y tal, y luego cuando me fui a este máster 2 años a 3 países, un profesor de allí me recomendó buscar algún medio de comunicación para compartir experiencias, porque claro, era muy rico lo que estaba viviendo, sí. Claro, y me daba muchísimas ganas de contarlo, claro, sí, ¿no? Sí, no podía quedarse dentro. Claro, entonces en ese momento le escribí a varios medios y el primero que me respondió fue Galicia Confidencial, Xurxo Salgado, que es el director, hoy en día un buen amigo, y eso me abrió la puerta a escribir sobre viajes, sobre cultura en general, tendencias y tal. Y llevo desde el 2013, ya van 6 años, y gracias a eso me han surgido más oportunidades en el futuro. Por ejemplo, hace poco abrieron dentro de Galicia Confidencial ramas más locales. Una de ellas es Lugo Jornal, que es un medio de la provincia de Lugo, de la zona centro de Lugo. Me abrieron la puerta a colaborar ahí, escribiendo ya un poco más sobre Lugo. También me han abierto hace poco la puerta del progreso a escribir colaboraciones esporádicas en el apartado de opinión, en la sección de opinión. Y lo del Breogán fue porque cuando yo volví a Lugo coincidió también todo un poco con lo de las redes sociales que te comentaba antes, ¿no? Que también siempre he compartido mucho, y en mi regreso a Lugo compartí mucho sobre el Breogán. Y también hice amistad con gente del club, que yo había jugado ya en Estudiantes y en otros clubes de aquí, pero concretamente con el jefe de prensa tengo una buena amistad,
y en determinado momento me propuso colaborar en la revista del club, ¿no? Entonces, cada partido de la temporada pasada, porque ahora cambió, la revista ahora la hace el Progreso, pero el año pasado, que era del club, compartíamos una foto, porque me gusta hacer fotos también del Lugo y tal, y compartíamos una foto con una reseña, digamos, ¿no? De pequeños datos o ánimo para visitar lugares y así, ¿no? Pues ahora sí, quería que me comentaras esto del Loop Open Factory, el coworking que me habías hablado antes, que me expliques y nos expliques a todos de qué va todo esto, ¿sabes? Sí. Bueno, como te comentaba antes, en los últimos años he trabajado en varias agencias y empresas de turismo, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos me di cuenta que llevaba mucho tiempo seguido trabajando sin parar y sin pensar bien hacia dónde quiero ir, ¿no? Entonces, en los últimos meses me he tomado un pequeño tiempo para pensar en una idea un poco propia de desarrollar esta comunidad de personas con la que vengo trabajando desde hace años, ¿no? Entonces, como yo ya había estado ahí en el coworking del Loop 2, en una de las empresas para las que trabajé, en esta situación hablé con ellos, en plan para contarles cómo era mi situación y si me daban alguna idea o consejo de cómo encaminarla, ¿no? Porque ahí hay gente muy variada que sabe, ¿no? Entonces, el director del Loop 2 me recomendó integrarme dentro de la Loop Open Factory, que es una de las secciones que tienen ahí, y concretamente en la incubadora Ideas, ¿no? Para darle un poco de vueltas a esta idea de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy desarrollando esto y paralelamente en el proyecto AICH, que creo que me ibas Te iba a preguntar sobre eso, que han contado contigo como embajador de este proyecto. Exacto, sí. Esto es porque, bueno, como fui uno de los primeros coworkers, la verdad es que llevo, digamos, mucho tiempo ahí, en el Loop 2, de una manera o de otra, conozco bastante a la gente y tal, y como que me vieron muy implicado, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto europeo que une al Loop 2 con otros espacios europeos similares, me eligieron como embajador un poco para divulgar el proyecto de todas las maneras, o sea, por redes sociales, de manera personal, un poco así, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento porque es como que hay mucha interacción pues, con Inglaterra, con Francia, con Portugal, el Reino Unido en general. De hecho, estuvimos, por ejemplo, en Gijón el mes pasado, en una Creative Jam de estas, para desarrollar proyectos, creatividad. Es un poco fomentando el emprendimiento y la creatividad de los jóvenes, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Y la verdad hace mucha falta hoy en día. Sí. Bueno, pues antes de acabar, quería hacerte una pregunta porque, como sabes, te sigo en redes y he visto en un tiempo hacia acá que una iniciativa tuya, el hashtag Lugo Patrimonio Mundial, y me ha parecido muy interesante esta iniciativa, entonces me gustaría que nos explicaras de qué va esta iniciativa, o sea, hacia dónde se dirige esto. Bueno, esto, claro, ligado a lo que hablábamos antes de las redes sociales, como llevo muchos años en ellas y además trabajándolas desde las empresas en las que he estado como community manager y tal, digamos pues que aparte de esa comunidad real de personas que tengo en mi trabajo, también tengo esa comunidad virtual, por decirlo así, ¿no? Entonces, es algo que salió también espontáneo, ¿no? Pero ahora que yo veo que tiene cierta salida, trato de aprovecharlo pues, para iniciativas que se me van ocurriendo, ¿no? He visto que muchos personajes famosos de Lugo han seguido esta iniciativa. Sí, no, incluso... Está cogiendo... Sí, la verdad es que sí, o sea, la gente así conocida de Lugo, la verdad que todos lo han apoyado, políticos de todos los colores, que eso me gusta mucho, que sea integradora de todos, deportistas, políticos de fuera, el que fue alcalde de San Sebastián, el Elorza, por ejemplo, bueno, mucha gente, la verdad. Fue en el mes de diciembre, si no me equivoco, o enero, ya no me acuerdo bien, pero fue en un momento que se empezó a hablar en los medios de la posible candidatura de Lugo a Ciudad Patrimonio Mundial, a la digamos, ampliación de la Declaración de la Muralla. Entonces, a mí me dio por mirar en las redes si había el hashtag Lugo Patrimonio Mundial. Y como vi que no lo había, dije, pues hay que hacerlo. Claro, hay que hacerlo y sobre todo los 5 primeros días
fue un boom. De hecho, si después le dediqué tiempo es porque vi que hubo un boom mayor del que yo esperaba, ¿no? Que de todos modos siempre digo lo mismo, que yo lo del hashtag tampoco es solo pensando en la declaración de UNESCO, es un poco para potenciar el orgullo de los lucenses y también para visibilizar todos los lugares que a las personas les apetezca visibilizar en las redes con ese hashtag. Sí. Pues bueno, Guido, yo creo que hasta aquí todo, así que muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y felicidades por este espacio. A ti por todo lo que estás haciendo y de verdad, una vez más, muchas gracias por lo que haces por Lugo y nada, y nosotros encantados con tu presencia aquí. Muchas gracias, Marcelo. Hasta la próxima. Bueno, pues esto ha sido todo en Intralucus. Nos vemos en el próximo programa. Muy buenas tardes.